La pregunta a la que quería responder en mi charla es esta: ¿por qué tenemos receptores neuronales de psicodélicos? Ya sabemos qué hacen, hemos experimentado en nuestras propias carnes y hemos entendido, gracias a Irene, cómo actúan en nuestro sistema nervioso. Y la pregunta que naturalmente creo que surge es: ¿qué hacen ahí? Porque la evolución nos ha brindado una serie de receptores que tiene toda esta serie de efectos, desde la disolución del ego hasta ese tema de que abre los filtros de la percepción, aumenta la cantidad de información que nos está entrando, nos pone en un modo mucho menos intelectual, más intuitivo. Pues voy a intentar responder esa pregunta y esencialmente va a ser una cuestión evolutiva. Y argumento que es un sistema oculto porque nadie lo ha señalado directamente, o no de una manera tan explícita como pretendo hacerlo yo, creo, de remodelado cognitivo y de síntesis de identidad, que ahora voy a profundizar en qué significa esto. Ya que estamos en la seta crítica, voy a hacer honor a la palabra crítico, porque es un sistema de respuesta ante la crisis, ante situaciones de mucha inestabilidad, incertidumbre. Este es mi argumento principal. El tema del remodelado cognitivo y la síntesis de identidad es un poco el cómo ayuda ante situaciones de crisis, pero la idea esencial es que es un sistema de respuesta ante la crisis, un sistema crítico. Y con mucho honor lo presento en la seta crítica. Tenemos que entender primero qué es el remodelado cognitivo. ¿Qué es un modelo cognitivo? De la izquierda a la derecha, en esta imagen podemos entender que está entrando la información en bruto de nuestros sentidos. Y en base a nuestros modelos cognitivos le vamos a dar forma, vamos a comprimir y resumir esa información. Una vez esa información está percibida, hay menos información. Es más significativa, pero hay menos información en bruto. Imaginad la cantidad de información que tiene pues toda nuestra retina y que se está conduciendo por el nervio óptico. Es una cantidad ingente de información. No podemos computar eso, no podemos procesarlo. Necesitamos reducirla y darle sentido. El reconocimiento y los conceptos se pueden entender como programas de compresión de información. Yo no sé qué es ese animal que estoy viendo ahí en la lejanía, estoy caminando por la calle de noche y, oye, a lo mejor es un gato, a lo mejor es un perro, no lo tengo claro. Voy a buscar evidencia y colapsar toda esa información en bruto, que es ese animal, todo ese input, en perro o gato, que es el dilema que tengo. De hecho, es un bit de información, un 0, un 1. Y esto va a guiar nuestras decisiones en consecuencia. Si es un perro peligroso, voy a correr, voy a intentar huir. Si es un gato, bueno, no es una amenaza, a lo mejor me acerco a acariciarle. Entonces la percepción es una especie de herramienta cognitiva para darle a nuestra conciencia, a nuestro ser, una realidad navegable, de una realidad que originalmente es un caos de información, una cantidad ingente, improcesable de información, se comprime y se resume y tenemos, pues bueno, unas cuantas pistas que nos guían a cómo actuar. Nuestro abanico de opciones de conducta está simplificado gracias a nuestra percepción. Es un poco como que nuestro mundo se vuelve un mundo como una realidad simplificada, pobre, una especie de videojuego en la que hay unas opciones concretas de conducta, ni más ni menos. No existen opciones intermedias y solemos navegar así nuestra vida en el día a día. Tú estás en tu casa y cuando barajas qué puedes hacer ahora en el instante presente, barajas unas cuantas ideas. ¿Y cuántos suelen ser? Pocos. De hecho, si son más de 5, 6, 7 ya empiezas a colapsar. Son demasiadas opciones, no puedes computarlas. Que es el modo intelecto. Si estamos en el modo intuición, bailando como antes en el ecstatic dance, ahí hay tantas opciones que las navegas de una manera más fluida. No necesitas comprimir y resumir toda esa información. Lo mismo ocurre en la otra dirección, a la hora de actuar. Cuando tomas una decisión, esa decisión necesita implementarse en el mundo a través pues, de tus órganos efectores, de tus músculos. Una especie de información muy pobre, muy simple. Quiero llegar de mi casa al curro. A través de todos tus modelos cognitivos, se convierte en la secuencia de acciones necesarias para que tú llegues allí. Pues conduces, hay un semáforo rojo, vale, paro, sigo, cambio de carril. Y nuestra experiencia motora, si prestáis atención, verdaderamente es así. Damos unas órdenes muy genéricas y muy abstractas y de repente, casi que por arte de magia, nuestra inteligencia encarnada las implementa. Yo ahora mismo no podría ser capaz de dar esta charla si tuviese que pensar la estructura gramática de cada una de las frases que estoy diciendo. Yo simplemente estoy diciendo, bueno, me pongo aquí, se supone que sé lo que tengo que hablar, le doy al play
y a través de mí ocurre este discurso espontáneo. Y menos mal, no podría computar cada una de las palabras que estoy diciendo. Ni mucho menos la secuencia motora de mi sistema fonador, que no sé qué está pasando en mi garganta, ni en mi lengua, ni en mis labios. Entonces nuestra conciencia, nuestra experiencia consciente está como en el centro de esta red que comprime información y luego la descomprime. Y aquí ocurren las decisiones, en ese plano simplificado que nos brindan nuestros modelos cognitivos, que es justamente lo que colapsa en el estado psicodélico. Pues la percepción informa la acción. Te ofrece un abanico de posibilidades y tú tomas decisiones. Esa conciencia que tiene libre albedrío es la que elige qué va a ocurrir ahora. De hecho, le estamos dando forma a la realidad, estamos esculpiendo el universo al hacer eso. Es muy interesante esa noción, si lo llevas a teología, ¿no? Es como que Dios está haciendo el génesis a través de nosotros en cada momento, ¿no? Esa conciencia universal está decidiendo qué va a ser del universo en el siguiente instante. Pero bueno, ya es suficientemente especulatorio lo que estoy hablando, el plano científico, como para meterme en espiritualidad. ¿Cómo se forman los modelos? ¿Cómo se desarrollan? Digamos que venimos con un hardware, al igual que una inteligencia artificial que tiene una serie de neuronas y capas neuronales, que hay que entrenar en base a información. Y aprendemos experimentando. Primero tenemos unas conexiones muy inmediatas entre sensación y acción. Esto es de lo que hablaba Piaget, de esas primeras conexiones sensoriomotoras. Los niños, los bebés, tienen una serie de automatismos que les permiten empezar a escalar esa información. Y pues eso, qué oportuno, gracias universo. Exploran, interactúan con la realidad para aprender de ella. Él no sabía los atributos físicos de esa manta. No sabía qué iba a pasar y he hecho un experimento. Oye, ¿qué pasará si toco esa tela y... ¿Qué voy a sentir, no? Ese es un poco el experimento. Hay una hipótesis de trabajo. Creo que si hago eso, voy a obtener tal información. Y en base a la información que obtienes, aprendes de la realidad. Por eso están todo el rato interactuando con la realidad. De hecho, tenemos que dejarles que lo hagan. Que parece que hay mucho intento de... Compártete, estate quieto, no seas caótico. Sé caótico, por favor. Sé caótico. Y gracias a esas interacciones, a llevarse cosas a la boca, tal, van un poco codificando la realidad, van descubriendo cuáles las regularidades que hay ahí fuera, que no los conoces a priori, lógicamente. Tienes que entrenarte. Y poco a poco se van metiendo nuevas capas. Vale, yo entiendo la realidad en el plano material, vale, los objetos existen aunque yo no los esté viendo. Esto es un aprendizaje que hay que hacer. De hecho, un aprendizaje clave. Y la sorpresa, a cada nueva capa, se va reduciendo porque tus predicciones son mejores. Entiendes mejor el mundo, entonces no hace falta... Ya se aburrió de tocarlo porque ya sabía lo que ocurría. Entonces ya, bueno, la siguiente vez que lo toque tiene una predicción firme y esa información ya no entra. No asciende, no hay sorpresa. Lo que decía Irene, la información que entra de los sentidos hacia nuestra experiencia consciente, podríamos decir, es esencialmente sorpresa. Es error de predicción. Información que no pudimos predecir. Si la puedes predecir, bueno, ¿para qué actualizarla, no? Ya la tenías, quiero decir. No es informativo. Y toda la información que desciende desde nuestra conciencia, nuestros modelos abstractos, hacia nuestras sensaciones son predicciones. En un sentido literal es predicción de la actividad neuronal. Fascinante esto. Aprendemos sobre el mundo y vamos metiendo nuevas capas en este sistema predictivo. Pues bueno, cada nueva capa es más abstracta que la anterior y más integrativa. Es una información más multimodal, podemos decir. Y las últimas capas son justamente las sociales. Podemos entender que a los autistas, por ejemplo, les cuesta escalar y se quedan como con un modelo, con una jerarquía computacional muy, muy compacta. La experiencia consciente está muy cercana al plano sensorial. Por eso son brillantes en lo sensorial, pero no son tan buenos en tareas cognitivas, digamos, integrativas, abstractas. El mundo social es, por definición, lo más abstracto. En estas capas más centrales, más lejanas de lo sensoriomotor, está nuestra identidad, nuestros roles, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra ideología. Todo lo consideramos propio en un sentido identitario, personal de la palabra. ¿Qué pasa bajo el efecto de psicodélicos? Que ya la predicción colapsa y aumenta la sorpresa. De hecho, es una vía recíproca. Cuanta más sorpresa, más se está
atentando contra los modelos y las predicciones, porque es una señal de error. Entonces se desestabiliza, se hace volátil esto que ocurre aquí arriba. Y tu noción del mundo y de lo que eres, de repente se difumina. Aumenta la incertidumbre. Aquí mucha predicción, poca sorpresa. Aquí poca predicción, mucha sorpresa. Vale. Ya entendemos un poco lo que son los modelos cognitivos. Toda esa programación aprendida, adquirida, en base a nuestra experiencia de cómo es nuestro entorno y cómo interactuar con él. Nos informan las decisiones. Es un programa que nos facilita interactuar con la realidad y adaptarnos a ella. En un entorno ecológico, este conejito nace en la pradera, aprende cómo es el mundo de la pradera, de qué peligros tiene que protegerse, dónde son las fuentes de comida, dónde hay frío, dónde no, dónde hay refugio. Tiene todos estos modelos cognitivos dentro de sí mismo y de repente tiene que migrar. Sus modelos cognitivos ya no son útiles. Ya no les sirven para navegar esa realidad. Tiene un mapa que ya no se ajusta con el territorio. Entonces, ese mapa es inútil, bueno, moderadamente inútil, en cierta medida. ¿Qué necesita este animal? Necesita actualizar, remodelar su sistema cognitivo. Necesita abrir una ventana de aprendizaje parecida a la que tenía en la infancia y dejar de creer tanto en su modelo interno, dejar de lanzar unas predicciones tan firmes sobre qué está ocurriendo ahí fuera, porque tus predicciones fallan, entonces vale más que seas humilde, entre comillas, y aprendas, tengas curiosidad, porque el mundo ahí fuera ya no es lo que tú creías que era. Necesita un remodelado cognitivo. Y evolución, lógicamente el animal que tiene este sistema de remodelado cognitivo se reproduce mucho más que el otro porque la palma directamente, porque no sabe dónde están los recursos, no sabe dónde están los depredadores. Hay una presión evolutiva muy fuerte hacia que tengamos un sistema de remodelado cognitivo. ¿Qué requisitos debería tener este sistema? Un sistema que responde de manera paradigmática ante las migraciones. Es como el ejemplo que podéis tener en mente. Un cambio de entorno. Debería estar disponible ante situaciones críticas, cuando el animal no puede simplificar su entorno y no logra adaptarse. Cuando hay evidencia de que tu modelo no te sirve, de que no está acumulando evidencia de sí mismo. Y como una teoría científica, si no acumula evidencia, bueno, a lo mejor hay otra mejor. Y hay que revisarla. Debe activarse de manera aguda, especialmente ante situaciones novedosas y amenazantes. Ante situaciones críticas en un sentido más inmediato. ¿Novedosas por qué? Bueno, porque la novedad te informa y te interesa informar. Te interesa actualizar tu modelo. Y amenazantes, pues porque, bueno, está en peligro tu supervivencia, y si tu modelo previo no funciona, bueno, prueba una estrategia nueva. No confíes en tus esquemas previos. Esto es muy relevante en psicopatología porque, bueno, casi todas las neurosis son una excesiva rigidez de estructuras cognitivas previas. Al activarse este sistema debe promover el remodelado cognitivo. Luego exploro uno a uno los puntos de cómo lo hace. Y voy uno por uno intentando presentaros evidencia que he encontrado. Estar disponible ante situaciones críticas. Sabemos que la desadaptación, en general, medida a través del estrés fisiológico, aumenta la cantidad de receptores 2A de serotonina, que os recuerdo que son las cerraduras a las que se une la llave, que es el psicodélico. O como si fuera un imán que lo activa. Estos son los receptores responsables de todos los efectos de los psicodélicos. En cuanto a psicodélicos, quiero decir. Es la definición farmacológica de psicodélico, podríamos decir. Y estos chicos, de hecho mi trabajo no sería posible sin ellos, les doy las gracias desde aquí, aunque no sepan quién soy, han acumulado una burrada de evidencia de que, como podéis ver aquí, la inflamación, la hipoxia, el dolor, la restricción calórica, la deprivación de sueño o temperaturas extremas hacen que se aumente la cantidad de receptores. O sea, desadaptación en un sentido ecológico, tipo tu cuerpo no está bien, hace que aumente la cantidad de estos receptores. Parece que encaja, ¿no?, con el tema del conejito que migra. Si de repente no tiene un confort biológico, fisiológico, interesa que remodele su sistema cognitivo para adaptarse. Vale, lo mismo con estrés cognitivo, que se puede entender como una incapacidad para darle sentido a tu realidad. Vale, parece que sí, cierto. Siguiente. Activarse de manera aguda, especialmente ante situaciones novedosas y amenazantes.
lo que llamamos el ligando endógeno de ese receptor, la molécula que naturalmente se une a este receptor, que es la serotonina. Este estudio encontró que la actividad de las neuronas de serotonina correlaciona con la incertidumbre de la situación en la que está el animal y sirve para modular el aprendizaje. Bueno, si no puedes darle sentido a tu realidad, porque es muy incierta para tus modelos, te interesa jugar otra estrategia y abrirte a esa incertidumbre y aprender de una manera más exploratoria, más como aprendería un niño. Vale, sabemos esto, incertidumbre. Por otra parte, estrés agudo y dolor. Estos chicos en el artículo seminal dicen que los inductores más fiables de la liberación de serotonina parecen ser el estrés, el dolor y la incertidumbre, como decía antes. Cuando sentimos mucho dolor o estrés, liberamos mucha serotonina. Así como cuando ante el dolor liberamos opioides. No es que la serotonina se encargue de esa experiencia subjetiva, sino de que yo me hago daño y tengo que mitigar ese dolor, regularme, en consecuencia libero opioide, que es un analgésico endógeno. ¿Vale? Y yo necesito, ante esa incertidumbre y ese dolor y ese estrés, lograr relajarme. La serotonina tiene efecto ansiolítico y antiestrés, no sobre estos receptores, sino sobre los receptores 1A y a lo mejor otros que vayan de la mano. Pero bueno, se libera ante el estrés agudo, el dolor y la incertidumbre. Vale, parece que sí, efectivamente. Ya no solo que cuando el animal está desadaptado se prepara este sistema, sino que se activa en las situaciones en las que se tiene que activar, asumiendo que es un sistema de remodelado cognitivo, que es la hipótesis que estoy poniendo sobre la mesa. Y al activarse debe promover el remodelado cognitivo. ¿Cómo? Relajando los modelos previos, permitiendo una actualización, o sea, el programa previo, pues bueno, ya no está tan firme ahí regulando cómo interactúas con la realidad. Necesitas dudar de él. Creo que en un sentido experiencial es como dudar de él, abrirte a la incertidumbre, a la nueva información. Curiosidad. Y amplificar la señal de error ascendente. O sea, la información que te está entrando, esencialmente. Y el modelo más integrativo y completo que tenemos de la función de los psicodélicos apunta en esa dirección. Se encargan de reducir la fuerza de las predicciones y aumentar el volumen de sorpresa que está entrando. Muy interesante este artículo. ¿Qué tipo de información le interesa al animal que ha migrado y que tiene este sistema activo adquirir y remodelar? Pues bueno, como decía, aprender a distinguir de nuevo, en ese nuevo entorno, qué son amenazas y qué son recursos para aprender a navegarlo. Cambia su entorno externo, cambia el 3D, el territorio en el que está, pero no cambia su cuerpo. Entonces, no tiene por qué remodelar su noción de cómo es mi cuerpo y cómo manejarlo. Y como podéis observar aquí, esa franja verde indica que hay menos receptores de serotonina 2A en corteza sensorimotora, que es donde está mapeado nuestro cuerpo. Ahí no te interesa tener estos receptores. Efectivamente no tenemos receptores ahí, pero sí lo tenemos en cortezas, en zonas asociativas y abstractas de alto nivel, y parece que también en corteza visual. Es muy relevante pues, para distinguir patrones. Esa serpiente, no sé cuál, es venenosa y la otra no. Te interesa distinguir qué es comida, qué no, y eso es un aprendizaje visual. Aprender en base a cómo te has sentado en lo que has comido, con la visión de lo que has comido, para que la siguiente vez que lo veas ya sepas cómo te va a sentar. Hagas una predicción en consecuencia, tengas un modelo cognitivo de cómo es comer esto. All right. Siguiente, promoviendo un estilo de conducta exploratorio y creativo. No he encontrado tanta evidencia firme sobre esto, pero si habéis tomado psicodélicos sabéis que es el caso. Tu conducta se vuelve mucho más intuitiva, espontánea. Le quitaron... hicieron una lesión específica sobre las neuronas que generan serotonina y la proyectan hacia regiones frontales, si alguien le dice algo de lo que estoy diciendo, y vieron que los titís, lo hicieron sobre titís este estudio, los titís que no tenían serotonina en su corteza frontal no tenían flexibilidad cognitiva. La conducta que habían aprendido previamente, que había sido reforzada por un patrón, le daban un pequeño batidito de frutas si respondían pulsando un botón a tal estímulo. Y de repente le daba la vuelta al estímulo que les brindaba un batido, ya no les daba un batido. Entonces tenían que dejar de darle ese botón y darle al otro. Los que no tenían serotonina en corteza frontal seguían dándole al maldito botón y no se daban cuenta de que había cambiado su entorno. O sea, la serotonina está muy relacionada con la flexibilidad cognitiva. Interesante también trasladar esta idea a depresión, lógicamente. Si lo entendemos como una
un debilitamiento del sistema de serotonina, tienes menos flexibilidad cognitiva. Pero bueno, especulando. Esta la dejo en interrogante. Inducir la plasticidad neuronal cortical. Sabemos qué ocurre. No voy a profundizar en esto. Aumenta la densidad de dendritas, neurogénesis, sabemos las rutas moleculares, un montón de evidencia. Así que, bueno, parece que a priori tenemos un sistema de remodelado cognitivo, ¿no? Que son los receptores 2A de serotonina junto con los mecanismos de activación endógena, o sea, la liberación de serotonina en base a dolor, estrés, incertidumbre, y los mecanismos epigenéticos que regulan la transcripción del gen que lo codifica. O sea, esos mecanismos biológicos que regulan cuántos receptores 2A de serotonina tenemos. Cuanto más estrés crónico, cuanta más desadaptación a tu entorno, más de esos receptores tienes. Entonces, todo esto en conjunto es un sistema de remodelado cognitivo. Y esta es solo la primera parte del cuento. Si nos vamos a animales gregarios, y en concreto al caso del ser humano, tenemos un modelo cognitivo que versa sobre sí mismo, que sobre nosotros. Tenemos autoconceptos, identidad, roles, preferencias personales, valores, todo lo que mencioné antes, se puede entender como un modelo cognitivo que también nos permite simplificar nuestra realidad. Joder, si soy una persona tímida, voy a comportarme como una persona tímida. Eso está simplificando mis decisiones. Las decisiones que he tomado previamente en mi vida están condicionando mi futuro a través de mi autoconcepto. Tú tomas un psicodélico y tú no eres eso. Tu programa yo se ha diluido. Entonces puedes explorar nuevos yoes. Esto es muy interesante. Tenemos mucho apego y mucha identificación con este programa, con este autoconcepto, pero es codificación neuronal. Una vez muramos, por ejemplo, eso se va a disolver. Tenemos que encontrar identidad en otra cosa. A lo mejor en la conciencia que está experimentando la realidad a través de eso. No me quiero meter en la espiritualidad. No voy. Síganme en YouTube. Así como la desadaptación ecológica del animal demandaba un remodelado específico, la desadaptación social demanda un remodelado de la identidad social y de los roles sociales, que son los programas que nos hacen adaptarnos a la realidad social y responder a ella de manera adaptativa. ¿Qué han encontrado también estos chicos? Si es que la charla, vamos, son coautores de la charla a estas alturas. La derrota social y el aislamiento social aumentan también la cantidad de receptores 2A de serotonina que tenemos. Vigorizan este sistema y lo preparan para ser activado. Curiosamente, digo que no voy a hablar de espiritualidad, pero es que no puedo, es superior a mí. Las prácticas espirituales de infligirte frío extremo, ayunar, meterte en una cueva, aislarte socialmente, incluso la culpa. La culpa es una derrota social autoimpuesta, te autoflagelas. Se ha usado sistemáticamente por todas las tradiciones espirituales como vías de desarrollo espiritual, vías para deshacer el ego. ¿Y qué es el ego sino ese programa cognitivo que efectivamente, aumentando la cantidad de receptores 2A, está facilitando que se disuelva, que se diluya? Este sistema, aunque no se haya enunciado científicamente, la humanidad sabe que está ahí, de manera implícita, y lo lleva usando desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo no? Síntesis de la identidad. ¿Qué significa esto? Síntesis. Composición de un todo por la reunión de sus partes, aglutinación, sumo compendio de una materia u otra cosa. Argumento que en las culturas humanas encontramos un aprovechamiento sistemático de este sistema de crisis para sintetizar la identidad de dos maneras, de manera individual y de manera colectiva. Al pasar de ser un niño a ser un adulto, necesitas integrar tu identidad y formar un yo funcional para la tribu. Ser un adulto es ser responsable y ser productivo de una manera u otra. No tiene por qué ser producción material o económica. Puede ser producción, servir un valor, ¿no? Esencialmente, estar al servicio de la comunidad. En vez de a tu propio servicio, que es lo que hacen los niños. Y es lo que deben hacer, lógicamente, para construir primero esa identidad. Sintetiza la identidad individual y le da forma. Y por otra parte, sintetiza la identidad individual con la colectiva. Te hace ser parte de esa tribu, de ese colectivo más grande, y te hace abrazarla como propia. Yo soy una célula de este organismo. Y naturalmente que al reducir
o disolver las fronteras de nuestro ego y empaparnos de nueva información y modelarla, si estamos modelándolo y construyéndonos en base a esa nueva información, si lo hacemos en un contexto ritual con nuestra tribu, estamos modelando nuestra tribu. Estoy en un sentido muy literal, neurobiológico, haciendo que ellos estén dentro de mí. O en el sentido computacional, si me permiten la palabra. Entonces creo que es un sistema de síntesis de identidad que sirve un propósito evidente en sociedades. El paso. Esta palabra es relevante. Una migración de roles y de identidad. Tú estás en un contexto en el que tú puedes ser un niño y no tienes por qué responder a la realidad social con esas responsabilidades y con ese tal, pero de repente, migración social, ahora tu contexto es otro. Los modelos que tenías de ti mismo ya no te sirven, necesitas actualizarlos. Sintetizar tu identidad para que sea más comunal. Esto no pasa en Occidente. Relevante. No tenemos ritos de paso. Bueno, ritos de paso. Si nos damos cuenta, ya hemos aprendido en esta charla que para remodelar nuestros modelos cognitivos necesitamos pasar por una fase de estrés o disconfort prolongado, fisiológico, cognitivo y o social, incertidumbre también, y luego tener, esto es más prescindible, pero bueno, paradigmáticamente, estrés agudo, una situación crítica de novedad masiva, de un reto muy grande para liberar serotonina y activar el sistema, ¿no? Vale, esto activaría el sistema del que os estoy hablando. ¿Qué son los ritos de paso? O sea, ¿qué tienen en común todos los ritos de paso sino precisamente esto? Una fase de estrés crónico y de desadaptación y de repente un momento crítico. Pongo algunos ejemplos. Los ritos iniciáticos. Cuando te metes en un colectivo, ya sea religioso, ya sea bélico, por ejemplo, quítale diapositiva, en el ejército o la sección guerrera de tu tribu, hay un rito de paso para que tú abraces la identidad de guerrero y tú te empieces a identificar como eso. Es como una instalación de un programa, es como instalar un software, es muy interesante esto. Y son siempre ritos incómodos, tienen prácticas que son de disconfort. Puse aquí un ejemplo loquísimo, no recuerdo de dónde, no recuerdo dónde era. Saltan de una torre enorme con cuerdas atadas a los tobillos y se frenan pues a través de la tensión de las cuerdas justo antes de tocar el suelo. Y mirad la altura, es tremendo. No recuerdo dónde era, los aborígenes de Oceanía, pero no sé dónde. Montar un toro, matar un animal salvaje, siempre son movidas de un reto muy clave, muy crítico. Temazcales, búsquedas de visión, aislamiento social, irte a la naturaleza, salir de tu entorno habitual, también es una migración en un sentido más físico. Te estás exponiendo a información novedosa. Cuando llega la primera menstruación, también suele haber en muchas culturas un paso de niña a mujer, aislamiento social también, bajo estas ideas también patriarcales, digamos, de la impureza, de que tenemos que alejarte, pero activa también el sistema de remodelado cognitivo. los calamares porque también se hace circuncisión en no iba a poner. Sí. Y si os fijáis, los ritos de paso ocurren casi siempre en torno a los 12-13 años, 2 años arriba, 2 años abajo, en todas las culturas. Los ritos de paso de la infancia a la vida adulta. Y estas culturas no tienen un concepto de adolescente. Esto es lo interesante. A propósito, no tienen un concepto de adolescente porque eres un niño y no vas a darte un concepto de adolescente en el que puedas encajar un rol intermedio, porque no, queremos una fase de incertidumbre para que luego cristalice en ti otro modelo, otro rol, otra identidad. Entonces, eres un niño, de repente no eres nada, no sabes qué eres, como en un viaje psicodélico, no tienes ni idea de lo que eres y eres otra cosa. De hecho, la tribu te recibe de una manera con mucha celebración. Es como, estoy en casa de nuevo. Te integras, te fusionas tu identidad con la suya. Y nuestro rito de paso, no tenemos rito de paso. Por eso tenemos una adolescencia tan prolongada y tan conflictiva. Fijaos que la adolescencia es una búsqueda de identidad. Así como el niño experimenta en el mundo físico para saber qué es el mundo físico, el adolescente experimenta con su propia identidad para llegar a una identidad estable. Y es un experimento constante, o sea, está programado biológicamente. Por eso nos identificamos de repente con ideologías, con subculturas, con lo que sea en la adolescencia.
¿Qué pasa cuando una cultura no hace uso de este sistema para que las mentes infantiles, egocéntricas y materialistas sean trascendidas? Que desarrollemos una cultura de adultos egocéntricos y materialistas. Os he puesto aquí 2 mapas. El sistema del que os hablo se activa con el disconfort, ¿vale? Crónico y agudo, como habíamos visto. Arriba la calidad de vida. Un mapa de la calidad de vida global, que es un buen índice del nivel de confort que tenemos. Abajo, parece exactamente el mismo mapa, la dimensión de individualismo de las culturas, de cuánto mi identidad es mía y reside en mis atributos personales y no en mi relación o mi pertenencia a un colectivo. Fijaos, es casi el mismo mapa. Así que bueno, sintetizando, espero haberles convencido de que tenemos un sistema de remodelado cognitivo y de síntesis identitaria que es un sistema de respuesta ante la crisis. Y bueno, el marketing es importante también en la ciencia, así que esto hay que ponerlo en inglés. Cognitive Remodeling and Identity Synthesis System. Por sus siglas en inglés, CRACY. Sistema de crisis. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por contarnos estos sistemas que se activan en crisis y que tanta razón evolutiva tienen para haber llegado a nuestros días y que explican por qué tenemos estos receptores y qué sentido tienen, ¿no? No sé si hay preguntas, vamos a por ellas. Quería preguntarte si no crees que más que una falta de rito de paso, tenemos una falta de identificar, una dificultad de identificar cuál es la comunidad a la que estamos entrando, a la que queremos entrar. Porque sí hay algunos ritos de paso, solo que creo que igual han perdido fuerza, como por ejemplo puede ser la primera comunión en la Iglesia Católica o el Bar Mitzvah. No hay una fuerza de comunidad, realmente no hay esa importancia, no tiene esa relevancia. No sé si es más por la falta del rito o por no entender cuál es esa comunidad que te va a recibir. Si no tienes una comunidad que sabes que te va a recibir más al otro lado de la incertidumbre, al otro lado del viaje heroico, como decía Jung, si ese viaje de retorno no está garantizado en mayor o menor medida, ya no te metes en ese... De hecho, tiene que ser sistemático, porque ¿quién lo va a hacer? Porque sí, lo haces porque tienes que hacerlo. En estas culturas es obligatorio, o sea, tú no conviertes en un adulto si no pasas por ahí. Ni siquiera barajas la opción de no hacer un rito de paso. Es importante que sea así. En nuestra cultura hay demasiada libertad para que eso ocurra. De hecho, habría muchos argumentos éticos contra que se implantase un rito de paso, por mucho que fuera conveniente en un sentido biológico y psicológico. Venga, de repente, vale, te compro el discurso, Arosa, vamos a implantar en nuestra cultura un rito de paso y hacer pasar a todos los críos y todas las crías de 12, 13 años por una cantidad ingente de estrés, de dolor, y luego no es razonable proponer eso en culturas individualistas occidentales, pero casi todas las otras culturas tienen eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, ¿qué ritos de paso tenemos? Yo qué sé, la selectividad. Sacarse el carnet de conducir. La mili. Es verdad. Sí, sí. Gracias. Así. ¿Qué tal? Mi pregunta va a tener una naturaleza algo más espiritual, pero quiero relacionarlo con esto. Voy a divagar un poco, entonces no sé si va a tener ningún sentido lo que diga. La cuestión es, si desde el enfoque espiritual históricamente entendemos la sublimación espiritual como una aceptación del mundo, como una sublimación en la cual desaparece el estrés, entonces, paradójicamente, estamos aspirando a un modelo cognitivo que ya no sufra de ese estrés. Sería como una especie de aspiración a un modelo cognitivo definitivo, donde ya cualquier situación que pudiera generarnos una sorpresa, ya no nos la genera como tal. No sé si se entiende esta premisa como lo que podríamos aspirar a nivel de esa sublimación espiritual, donde en un estado de nirvana, ¿no? Todo es paz, todo es aceptación, no hay nada que nos genere ese estrés. A su vez, resulta paradójico, ¿no? Porque este modelo se alimenta del estrés, se alimenta de esa segregación de serotonina para seguir evolucionando, destrozando modelo para generar uno nuevo. No sé si tengo una cuestión como tal, más que a lo mejor tu mera opinión sobre esta divagación de cómo podría encajar, cómo funcionaría dentro de este sistema de modelo cognitivo. Qué interesante, gracias. Yo creo que la estrategia que han encontrado las corrientes espirituales, el ascetismo, la estrategia que han encontrado es autoinfligirse incomodidad en los planos fisiológicos, pero no en los planos más emocionales. ¿Por qué? Porque tienes tantas estrategias de autorregulación, porque has contemplado tanto tu propio ser, que tienes muchos modelos que son automodelos, digamos.
La red neuronal por defecto, que es el sustrato neural del ego, tiene más fuerza en practicantes de meditación. ¿Por qué? Porque pueden observarse más, porque se conocen mejor, tienen un modelo de sí mismos más complejo, más profundo. Se infligen incomodidad y ayuno, por ejemplo, deprivación de sueño y todas estas cosas para mantener abiertas esas válvulas de la información o de la conciencia y disolver ese ego. Pero creo que no hay tanto estrés. Yo en general creo que el desarrollo espiritual es algo así como, en vez de evitar el dolor y acercarte al placer, renunciar a esa dualidad y darte cuenta de que el punto central siempre va a estar donde estás. Si ahora mismo penduleas hacia el placer, luego vas a contrapendulear hacia el dolor y viceversa. Si vas hacia el dolor, luego vas a apreciar más las cosas. Entonces, una vez te das cuenta de esta dinámica, de hecho, ni siquiera tienes por qué darte cuenta meditando, solo estudiando el sistema de recompensa y cómo funciona la dopamina. Te das cuenta de que no tiene sentido acercarte ni evitar. En general, una vez haces esto, tu autoconcepto y tu relación con la vida es mucho más serena y de aceptación, porque venga lo que venga, es perfecto. Si no tienes preferencia, si no tienes juicio al respecto. ¿Quién juzga sino el ego, sino ese modelo cognitivo que decide para sí mismo qué es conveniente y qué no? Pues con eso cerramos. Muchas gracias. Podéis encontrarme por ahí para hacer preguntas o lo que sea.